cultura mexicana. Maíz, Guadalupe y para mí Juárez, pero hay muchas otras figuras por ahí bailar. Multiculturalidad, tradición, diversidad. Prolífica, heterogénea y compleja. Creo que el diseño es parte fundamental de la evolución de la cultura. No hay cultura sin procesos de diseño. Desde mi punto de vista, quien tiene cultura lo refleja aunque no quiera. Es decir, tú estás inmerso, estás construido por una serie de ideas, por una serie de creencias, por una serie de patrones culturales y puedes reaccionar a favor o en contra de ellos, pero al final del día es tu contexto. Entonces, inevitablemente, si tú fuiste construido como persona, inmersamente inscrito en una cultura, en este caso la cultura mexicana, lo que diseñes estará consciente o inconscientemente reflejando esa cultura. El diseño, pues en 3 palabras: trampa, antiguo y moderno. Emergente, diverso, competitivo. Amplísimo, muy conceptual y de gran calidad. Creo que está entrampado entre lo antiguo y lo moderno el diseño mexicano, ¿no? Siempre tiene que remitir como a lo tradicional para ser identificado como mexicano, pero no se le permite ser moderno porque eso es tradicional y es la trampa compleja, ¿no? ¿Qué le pertenece al pueblo indígena? ¿Qué le pertenece al pueblo mestizo? ¿Qué puedes utilizar? ¿Que si es mexicano? ¿Que no es plagio? Yo creo que por ahí es donde estaría como una trampa, como atrapado o entrampado entre lo moderno y lo antiguo. Siempre que dicen un diseñador que refleja la cultura mexicana es alguien que trabaja con la idea tradicional de lo que a nivel global se representa como cultura mexicana. Artesanos y flores y una tradición muy antigua. Y hay diseñadores mexicanos que representan la cultura mexicana de manera más global, cosmopolita, pero distinta, sí, esta cosa local. Es otra manera de reflejar la cultura mexicana, distinta, y las dos son válidas. Yo soy un enemigo de la fragmentación de la cultura mexicana antes de los españoles y después de los españoles, sino más bien la historia es un continuo en donde hay cosas buenas, malas, regulares, pero al final es lo que nos construye. El que no toca su cultura, el que no se roza con ella, el que nada más la quiere ver desde un plano bibliográfico, intelectual, no está inmerso en ella y por lo tanto no puede diseñar con ella. A un registro hay museos de diseño, ¿no? Está MUMEDI, Modo, cosas así. El arte ya está lleno de diseño, como lo que pasa en Sonamaco, que la mitad es diseño. Los museos que tienen sus tiendas, lo que tienen en las tiendas en realidad es diseño. Entonces, el espacio cultural típico es galería-museo, está súper presente. Todavía los museos de diseño son un poco emergentes, todavía el museo es muy para el arte. Pero me parece muy importante ahorita tiendas emergentes que tienen mucho diseño, como lo que hace Taxonomía o Casa Bosques, que dan un foro para el diseño y son espacios comerciales realmente, pero son espacios comerciales que apuestan a promover cosas distintas. Esos me parecen que hay muchos ahorita que valen la pena. Y creo que es muy interesante esto que está emergiendo a nivel comercial, cultural y ya fuera de los museos que tienen por allá su élite un poco desconectada. Pues justamente los espacios fuera del canon, es decir, o sea, el diseño no está o no necesariamente o no tan fácilmente lo vamos a encontrar en los museos nacionales, por ejemplo, ¿no? Que son estos monolitos de
esto es artístico, esto es histórico, esto es antropológico y nada de eso es diseño, ¿no? Más bien están los espacios fuera del circuito. Pienso en los museos pequeños, en los museos privados, en los museos que se atreven a hacer otro tipo de cosas porque su corte es muy diferente y no tienen que darle al país una definición de lo que es arte, de lo que es historia, de lo que es antropología. Entonces, con esa libertad, en las periferias es donde uno encuentra cosas verdaderamente interesantes sobre diseño. En mente ahorita solamente me cae como rápido el Museo Objeto del Objeto en la Colonia Roma, que es un museo pequeñito, privado, fuera totalmente del circuito común, inscrito en el circuito geográfico de la Colonia Roma Condesa, que eso le ayuda mucho, pero no es una galería, es un museo. Un conjunto de edificios diseñados inmersamente en nuestra cultura en un momento histórico, por ejemplo, es el campus original de Ciudad Universitaria, en donde hay por una parte, digamos, una intención clara de reflejar el movimiento moderno mexicano y esta nueva visión de industrialización mexicana de los años 50, que aprovecha toda una serie de circunstancias para explotar, y por otro lado hay inevitablemente, consciente e inconscientemente, en cada uno de los diseños referencias a la arquitectura prehispánica en cuanto a cómo se componen los elementos, cómo se usan las plataformas en CU, pero también referencias a otras épocas, la arquitectura virreinal, por ejemplo, en los vitrales de Matías Geritz de la biblioteca de Juan O'Gorman. Ese es un claro ejemplo de un conjunto, ¿sí?, en donde cada edificio está diseñado por un equipo de arquitectos distintos y sin embargo todos reflejan esta estructura intrínseca entre una cultura mexicana y un momento histórico que pretende también una modernidad o contemporaneidad en su momento, ¿no? De repente lo que impresiona con museos extranjeros es el formato, son museos gigantescos, entonces es abrumador entrar a un MoMA Guggenheim Met, o sea, no tenemos tantos de esa dimensión, pero sí llega a fallar de repente la calidad de la exposición y un poco la museografía. Voy mucho a la Cineteca, entonces estuvo la exposición de Kubrick, que era organizada internacionalmente y llegó al DF, y era una joya de exposición, maravillosa. Y ahora hizo la Cineteca la de Hitchcock y se veía una deficiencia terrible de museografía, de instalación y del escenario que hicieron. Entonces llega a pasar que hay como una cuestión de, incluso hasta pensaría que de presupuesto. Al final la Cineteca es pública y cuando llegó la de Kubrick pues ya estaba armada, nada más dieron el foro. De repente creo que la deficiencia es presupuesto. Ha habido exposiciones extraordinarias en México organizadas por México y son como una maravilla. Entonces yo creo que la mayor diferencia que veo es recursos. El primero que me viene a la cabeza es el Prado, que es un museo fantástico, inmenso, pero pues es que es de estas grandes leyendas de museos europeos, ¿no? Es como la National Gallery de Londres o como el British Museum o el propio Louvre. Quizás no sea tan grande como esos otros dos, pero tiene dimensiones muy grandes como no las conocemos en México. Pero pensemos, por ejemplo, que en el 2016 el Prado hizo su primera exposición dedicada a una mujer. Y la primera exposición del Museo Nacional de Arte, cuando se puso en la calle de Tacuba, fue sobre Angelina Beloff, la primera esposa de Diego Rivera. Entonces, para nosotros, exposiciones sobre mujeres no son fuera de lo común, para ellos es la primera. Pues eso, las exposiciones de mujeres en México y en España, por ejemplo, también te ayuda a entender cómo los pueblos entienden sus instituciones museográficas, ¿no? Para España sí es un monumento pues masculino, ¿no? Y en México eso ya empezó a moverse desde hace mucho, cosa que agradecemos. Si tú te vas a un museo como el Louvre o el Museo del Prado, o el British Museum de Londres, pues es algo muy parecido en estructura, en cómo se arman las colecciones. Por ejemplo, el Museo de Antropología, ¿no?
¿Por qué? Pues porque son todavía estas visiones del museo decimonónico, que son grandes bodegas de objetos de arte y de cultura. Son interesantes ese tipo de museos porque de alguna manera pues tienen piezas excepcionales. Ese tipo de museos, pues, normalmente como turistas lo que hacemos es una carrera a alta velocidad para recorrer todas las salas del museo. Y es un poco absurda en realidad. Digo, lo hace uno porque cuántas veces puedes estar en París, ¿no? El día que estás aprovechas todo. Pero en realidad esos museos deberían ser museos de cotidianeidad de las personas que viven ahí, para de repente ir a ver un conjunto de obras específicas de una época y darse el tiempo de apreciarlas, ¿no? En ese sentido me gustan mucho más los museos más interactivos, contemporáneos, en donde no se trata de irse a parar 2 minutos, ver una escultura, una pintura, un objeto y decir, ah, qué bonito, y vámonos al siguiente, sino donde te puedes involucrar mucho más con la experiencia de lo que se expone. El Museo del Niño es un concepto extraordinario, no nada más para los niños, porque es un museo interactivo. No voy a ver a los objetos de arte como algo ajeno a mí, sino los voy a tocar, los voy a sentir, ¿no? Está padre que ya haya una atracción masiva a los museos, que de repente llegó la exposición de Bellas Artes o la de Kandinsky y la fila le da 3 vueltas al palacio. Está genial. El riesgo de ese es que se vuelva una cuestión de entretenimiento y moda nada más. Entonces vayan a ver que está increíble porque todo el mundo fue. Sí creo que va a evolucionar a que sea más abierta, más accesible y que la gente ya la incluya en sus actividades. Entonces los domingos, que es decir, el día de museos, ya sea algo que enriquezca la vida, por lo menos del DF, porque no toda la provincia tiene esa riqueza cultural, de ya no nada más ir a consumir productos, sino ir a consumir cultura. Y la gente ya está viendo a ver qué está pasando ahora. Entonces ya no nada más es ver qué película salió, sino es qué exposición está. Es intrínseco, como yo sigo sosteniendo, el diseño es parte de usar las cosas del mundo para un provecho humano, y eso es básicamente cultura. Entonces, pues va a tener que responder a los nuevos retos ahora, que es salvar el planeta, ser sustentables, no agredir de tal manera al planeta, ocupar otro tipo de materiales, darnos cuenta de la huella que esos materiales dejan, plantearnos si es de veras necesario utilizar tales y cuales objetos y tales y cuales utensilios que pues, resulta que tu generación, la mía, la de mis padres, pues los veía como algo común, pero no, ni nacimos con ellas, ni tienen más de un siglo ciertos objetos y no tienen por qué seguir produciéndose tantas cosas de plástico, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso va a tener que evolucionar pues, frente a los retos que tenemos si queremos sobrevivir. Y el diseño será un punto clave para nuestra supervivencia. En la medida en la que a través de, digamos, una visión educativa, formativa, más integral, menos fragmentada, más holística, se pueda llevar a cabo, creo que el desarrollo va a ser muy positivo, muy hermanado y mucho más completo. En la medida en que sigamos con una formación fragmentada de medias verdades. ¿Por qué digo de medias verdades? Porque vivimos en medias verdades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es la independencia de México? El 16. No, una media verdad. La independencia en México es el 27 de septiembre de 1821. El 16 empezó el movimiento y hay toda una serie de circunstancias históricas, políticas que no conocemos, que hacen que celebremos el 16, el cumpleaños de Porfirio Díaz, y no celebremos nuestra verdadera fecha de independencia, cuando ya tenemos un gobierno propio. Ese tipo de historia y de relación con la cultura nos hace mucho daño. Necesitamos ahondar mucho más y ver nuestra cultura otra vez no como elementos fragmentados de historias
de niños de Star Wars, de los buenos y los malos, sino como un universo más complejo del cual somos parte. Si conseguimos formar a nuestra gente de esa manera, entonces nuestro vínculo entre diseño y proceso cultural va a ser completo. Si no, poco a poco iremos perdiendo nuestra propia cultura y por lo tanto nuestro diseño se convertirá en un diseño anodino, acultural, abstracto y meramente de moda.